Muy buenas tardes, bienvenidas a la actividad del día de hoy, la cual va a ser un diálogo de experiencias significativas que vienen desarrollando en el curso Práctica Pedagógica Investigativa 3 con el desarrollo de su proyecto de investigación. Tienen ustedes pues la palabra para dar inicio a nuestro diálogo. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, tutor. Camila, buenas tardes. Entonces el día de hoy vamos a compartir algunos de los resultados que se tienen con relación al análisis de la información. Bien, en primer lugar, para el análisis de los datos de la investigación documental, se tuvo en cuenta a González y Cano con el método del análisis del contenido latente, que consistió en un proceso de identificación, codificación y categorización de la información. Para eso se tuvo en cuenta el anexo 5, ficha de categorización, donde se estableció una relación entre las categorías y subcategorías, y con base a esas definiciones se realizó un contraste con otros autores. En este orden de ideas, entonces, vamos a hablar de las categorías. Las categorías que se definieron son interculturalidad, etnoeducación, soberanía alimentaria, diálogo de saberes, agroecología y, por último, cocina soberana. Entonces, le doy la palabra a Camila para que nos comente un poco sobre qué encontró de la interculturalidad y qué limitaciones hay que se relacionan con la transversalidad curricular del tema de soberanía alimentaria, que es digamos, el eje principal de esta propuesta de investigación. Adelante, Camila. Listo, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como lo comenta Mayerly, pues nos hemos repartido pues de esta manera, con el sentido de que cada uno vaya haciendo esos análisis juiciosos de estos proyectos que tienen que ver con nuestra universidad, pues como tiene que ver el PAPS y el PEP, estos proyectos pedagógicos, ¿cierto? Entonces la idea es ir a analizar y a fondo, ver esa necesidad de incluir esta importante temática de soberanía alimentaria. Entonces, en base a eso, pues hemos identificado estas categorías, en mi caso, interculturalidad, que tiene que ver un poco con esta dinámica de comunicación e interrelación continua, ¿cierto? Ese aprendizaje abierto y participante entre culturas, ese reconocimiento entre valores y expresiones culturales de las comunidades. Entonces, si bien el PAPS lo menciona, hace el análisis, vemos que es necesario afianzar mucho más, ¿no? Sabemos que nuestra universidad y más que todo nuestro programa de licenciatura de etnoeducación es un programa con estudiantes, con docentes en formación muy diverso, ¿no? Desde lo largo y ancho del país. Entonces, es bien importante seguir fortaleciendo esos procesos interculturales y contextualizar en procesos, pues, como la soberanía alimentaria. La primera categoría tiene que ver con el objetivo específico 1, con el del proyecto que hemos venido adelantando con mi compañera, que es identificar esas fortalezas y limitaciones del proyecto educativo del programa PEP y el proyecto académico solidario PAPS de la licenciatura en educación dentro de esa transversalidad curricular de la licenciatura en educación y la estrategia LIETNO, pues que es donde es nuestro escenario de práctica. Continuamos con la segunda categoría, ¿cierto, compañera? Correcto, etnoeducación, entonces. Bueno, para la categoría de etnoeducación, lo primero que encontramos es que es una propuesta educativa dirigida a grupos étnicos para fortalecer la cultura de los pueblos a partir de su cosmovisión, creencias, saberes propios, usos y costumbres. Digamos que la primera limitación que se puede ver en esta, digamos, en esta definición es que se queda un poco corta
al hablar de una propuesta que está dirigida a grupos étnicos, ¿sí? Entonces, el concepto como tal de etnoeducación se viene abordando desde dos subcategorías, que es la diversidad y la perspectiva étnica. Entonces, en ese sentido, digamos que hay ya una limitación, y esto agrava la confrontación con relación a cómo se está abordando la etnoeducación en la academia, en las instituciones educativas. Y desde la postura de García y Calvo, la diversidad no finaliza con la expresión nativo, afrocolombiano, mestizo, sino con el encontrar puntos de contacto que realmente enriquezcan la cultura. Es decir, no basta con hablar de educación, entonces dar por hecho que ya se está garantizando que todas las problemáticas, las situaciones territoriales o que como tal la soberanía alimentaria, pues entonces se está llevando a cabo con éxito, ¿no? Sí, entonces no basta con hablar de diversidad o de educación desde lo diverso o solamente desde lo étnico, sino que es necesario ampliar y profundizar el concepto para poder propiciar una transformación en términos, digamos, de derechos, porque la etnoeducación permite también eso, digamos, que haya una exigibilidad de derechos. Y por otra parte, discúlpenme. Y por otra parte, entonces, está también la categoría de soberanía alimentaria, que se articula con el segundo objetivo, ¿sí? Que se enlaza con el segundo objetivo, que consistió en revisar experiencias de transversalidad curricular, donde la soberanía alimentaria se configura como un elemento de resignificación de los espacios educativos y de los procesos pedagógicos, perdón. Entonces, para la soberanía alimentaria se encontró que es un concepto que tiene diversos matices, ¿sí? Es definido por la vía campesina como el derecho a la alimentación. Y por el derecho a la alimentación, el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, la tierra, el agua, la producción de alimentos a través de una producción que sea local, participativa, comunitaria y compartida. Sin embargo, digamos que este concepto de soberanía alimentaria no figura ni en el PEP, ni el proyecto educativo del programa, ni en el PAP, según lo que hemos discutido con Camila, ¿no? Entonces, esto se convierte también en otra limitación, porque en el componente pedagógico solamente se habla, digamos, a nivel de dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales, pero no se aborda qué problemáticas o específicamente cómo son esas dinámicas sociales que requieren incorporarse al currículo en consonancia con las mismas líneas que la UNAD promueve en cuanto al enfoque, por ejemplo, hoy, que es el Observatorio Intersistémico Regional. Sí, entonces la universidad ha asumido, digamos, esa responsabilidad de contribuir a la sostenibilidad social, cultural y económica para poder responder a esos problemas estructurales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en términos de PEP y de PAPS, perdón que me tomo la traducción del PAPS, ya Camila nos va a ampliar un poco. En términos de PEPs, digamos que las prácticas pedagógicas se quedan en lo meramente, disculpe, en lo meramente, ay, se me olvidó, ya, en lo meramente pedagógico, y no se trasciende a lo comunitario, ¿sí? Entonces, se reconocen modelos occidentales y los convenios con instituciones que están avaladas por el Ministerio de Educación Nacional, pero como una opción para validar lo que es, por ejemplo, las prácticas de inmersión, pero no, digamos que no se trasciende, y es importante o resulta importante generar en el proyecto curricular, en el currículo, la implementación de la responsabilidad ética por el otro, ¿sí? Y eso implica entonces empezar a abordar la soberanía alimentaria
entender la importancia que tiene este tema de la autonomía y de promover el ejercicio de los derechos para reivindicar los mismos derechos de las comunidades étnicas y así, digamos, crear esos escenarios de concertación, de diálogo de saberes. Entonces le doy paso a Camila para hablar de la otra categoría que es la de diálogo de saberes. Sí, bueno, en el caso del diálogo de saberes, pues es bien importante que tengamos presente que es un reconocimiento tanto del saber científico como del saber ancestral y cultural de los pueblos originarios. Entonces, partiendo de ahí, pues hay una horizontalidad, ¿no? En el diálogo, en un respeto mutuo entre estos dos saberes y lo importante de esto es generar pues mucha más investigación. Entonces, al hacer el análisis del proyecto académico solidario PAPS, pues se encuentra que aún falta, ¿no? Ese fortalecimiento y sobre todo, digamos que es llevarlo a la práctica, lo que decía la compañera Mayerly. Entonces, llevarlo a la práctica. ¿Qué están comiendo nuestros estudiantes? ¿De qué región vienen? ¿Cómo es esa alimentación? Sabiendo pues que el alimento, el derecho a alimentarse va mucho más allá a ese nivel físico, ¿no? Según el autor Marcel Mauss, el antropólogo decía pues que no solo es un hecho social, también es un hecho político, también es un hecho ideológico, también es un hecho cultural, inclusive espiritual, que nos lo enseñan las comunidades. Y en ese diálogo de saberes es cuando comprendemos pues esa necesidad de fortalecer desde la etnoeducación y en general de los estudiantes de la UNAD. Entonces, por acá mencionaba el autor Mujica que la formación teórica práctica desde un enfoque integrado en el que participen docentes y estudiantes de distintas disciplinas. Entonces, es ahí cuando se menciona esa importancia, ¿no? Hacer un diálogo, hacer un acompañamiento integral de los estudiantes, cómo a pesar, o sea, a partir de las carreras o independientemente de los programas académicos que hayan elegido, ¿qué hay más allá, no? ¿Qué nos pueden aportar desde esa localidad? Sabiendo que para entender a veces al mundo, uno entendiendo lo local, comprende el territorio, comprende lo nacional y comprende lo mundial. Además que este tema es muy importante en cuanto a esos acuerdos pues que hay a nivel internacional, ¿no? Como es la ONU, en estos propósitos y objetivos de hambre cero, y todo esto hace parte de una necesidad de ir construyendo conjuntamente y mancomunadamente en estos procesos, ¿cierto? Y podríamos continuar con el objetivo número 3. Seguiríamos con Sí. agroecología. Ay, disculpe. Sí, Camila, tienes toda la razón. Perdón, me dio un calambre. Mira, yo quiero, digamos, añadir algo y es no perder de vista que cuando formulábamos la propuesta hablábamos del rol social de la universidad, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos, las categorías etnoeducación y soberanía alimentaria nos indican que hay que articularlas, que no se pueden desligar del proyecto curricular si se quiere resignificar ese rol social de la universidad, porque además pues hay factores en común, que lo decía Camila, el bien común, la sustentabilidad, ¿sí? El liderazgo, el compromiso y la responsabilidad con el otro, la pertinencia de todos estos modelos, soberanía alimentaria, agroecología, diálogo de saberes en el actual contexto de globalización, ¿sí? Entonces, digamos que para resumir un poco estas dos categorías, estas nos permiten entender que la etnoeducación en la soberanía alimentaria juega un papel importante porque es el medio para garantizar, lo decía, la exigibilidad de los derechos y que las propuestas educativas estén basadas en el fortalecimiento y reconocimiento de la identidad cultural de los grupos étnicos, ¿sí? Entonces, digamos que la etnoeducación es el medio para hacerle frente a esos modelos hegemónicos que se manifiestan en lo educativo, en el sistema alimentario, en lo económico, y que además permiten esa resistencia a esos modelos
que ponen en riesgo la sustentabilidad socioambiental y también la autonomía alimentaria. ¿Listo? Bueno, y pasando a la última categoría, que es la de bueno, las dos últimas, agroecología y cocina soberana, están relacionadas con los ejes temáticos, con el tercer objetivo, que se trató de definir ejes temáticos que permitieran priorizar la soberanía alimentaria a través de un módulo de profundización. Este módulo está en construcción, entonces se toman estas dos categorías, agroecología. ¿Por qué razón? La primera, agroecología, porque digamos que permite promover la gobernanza territorial, la autonomía alimentaria y a su vez los saberes propios, el diálogo de saberes, la alimentación sana, la conservación de la biodiversidad, la justicia y la equidad socioambiental. La soberanía, como lo decía hace un momento en la definición de la categoría, pues nos hablan de que es un derecho a que los pueblos puedan organizar digamos, su sistema alimentario, ¿sí? Pero por sí sola no se puede lograr. Para que se logre, entonces es necesario generar esos procesos organizativos, generar digamos, continuar con esos procesos de resistencia y tener muy en cuenta lo que yo mencionaba y reitero, entonces es cómo ejercer la soberanía alimentaria a través de los derechos. Entonces, por eso es que se considera importante abordar este eje dentro del módulo de profundización. Resalto la postura de González y Molina et al. Existen elementos promovidos desde la agroecología que aportan a la capacidad de decisión local y el ejercicio de los derechos. Además, aseguran que las comunidades indígenas, campesinas, y que esos sistemas locales y tradicionales parten de contextos bioculturales particulares en los que convergen la diversidad biológica y cultural endógena. Entonces, digamos que por ese motivo es fundamental abordar este eje de agroecología y de cocina soberana, que Camila nos lo va a ampliar un poco más, de manera permanente, ¿sí? Es decir, la soberanía alimentaria de manera permanente en el currículo, en la academia, para que se puedan conocer todas estas prácticas, digamos que estos horizontes alternativos de cómo es que son esas dinámicas y esa relación con la naturaleza, cómo se trabaja la sustentabilidad desde adentro, cómo se promueve cómo es el saber, cómo son esos diálogos de saberes, y que además esto va a permitir el liderazgo para que los docentes en formación puedan involucrarse en sus territorios a través de acciones democráticas y organizativas, ¿sí? ¿Listo, Camila? Sí, entonces, continuando con cocina soberana. Bueno, aquí hay algo bien bonito y bien interesante y es que se lo trabaja y se lo aborda también desde, bueno, todo en sí, ¿no? Lo hemos venido trabajando con el pensamiento ancestral y obviamente pues en ese diálogo de saberes con también los aportes académicos que se muestran, pero como lo hemos reiterado varias veces, no se puede quedar ahí y no se puede quedar en la teorización. Entonces tenemos que trascender y llevar esto a la práctica, ¿no es cierto? Entonces, este tercer objetivo, que ya es la creación del módulo de profundización, que bien lo dice mi compañera, estamos ahí creándolo, hoy precisamente pues envié como el último avance para que lo sigamos estudiando, modificando y analizando. Pero entonces, en esta parte hablamos de la cocina soberana que va más allá, y yo les hablaba de la parte espiritual, que es también una forma de nutrir el espíritu. Entonces, el alimento como nutrición y como posibilidad de nutrir el espíritu, la cultura, la tradición y el mismo territorio. O sea, hay una simbiosis ahí y una relación continua y permanente que es necesario empezarla a incluir, como bien lo ha hablado mi compañera Mayerly, en el currículo, dentro del programa y en general, ¿no? Como solamente poniéndonos en el sitio como un papel del ser humano dentro de nuestra responsabilidad y corresponsabilidad con el ambiente, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver
un poquito con la cocina soberana, que permite de igual manera pues un método de investigación, ¿no es cierto? Pues el módulo de profundización es una carta, ¿no?, de navegación sobre la soberanía alimentaria, pues que permite que los docentes en formación y igualmente los docentes de la UNAD se formen integralmente y genere ese misterio o esa motivación quizás mejor por la investigación sobre resaltar esos procesos de soberanía alimentaria en la localidad. Entonces, este método, o más bien esta unidad didáctica del módulo de profundización, se pretende es hacer eso, ¿no? O sea, preguntarnos desde el territorio, bueno, ¿qué tenemos, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en esa articulación es que queremos abordar la soberanía alimentaria. Entonces, también lo que les hablaba, la nutrición del cuerpo, del pensamiento, de la cultura, esa co-creación de soluciones entre comunidades, ese alimento del espíritu, ¿no? Entonces, pues, a ver, qué más me queda pendiente como por resaltar? Bueno, algo bien, bien bonito también, lo menciona el autor Álvarez, es que la nutrición no puede entenderse como algo ajeno a los alimentos. Los modelos productivos, los sistemas alimentarios o las prácticas alimentarias, es decir, la cultura. La mala nutrición en todas sus formas, incluida la obesidad, es el resultado de la pobreza, del hambre, de la carencia y la monotonía en las dietas, así como en el consumo de productos ultraprocesados. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros en nuestros territorios, en los Andes, tenemos una mega diversidad de alimentos propios que no se están conociendo, que no se están aprovechando. Entonces, es recobrar, recuperar, resaltar ese alimento desde la siembra, porque hay una festividad, porque hay unos encuentros ceremoniales, porque hay un gran número de elementos tan importantes que abarcan la cultura y la tradición y los saberes ancestrales de las comunidades. Entonces, eso es lo que nos anima y lo que nos, digamos, nos anima y nos sigue motivando, pues, avanzar en esta investigación. Muchas gracias, Camila. Así es, yo pues aprovecho también para, desde esa perspectiva, desde esa mirada que Camila nos presenta sobre no dejar de un lado lo que es la alimentación sana, ¿cierto? Y yo resalto nuevamente la postura de Dussel en cuanto a la importancia de la responsabilidad ética, de empezar a asumir esto de la soberanía alimentaria como un acto sensible, ¿sí? Porque es importante reivindicarlo para que se empiece, digamos, a reflejar en los territorios y me gusta mucho de las experiencias, por ejemplo, de transversalización que estuvimos revisando, y es que, por ejemplo, en Argentina es donde más digamos, se está trabajando este tema de la soberanía alimentaria y se articula con la filosofía, con la gastronomía, con la medicina, con las ciencias de la educación. Entonces, digamos que eso de la transversalización se está realizando de manera más profunda, hay un sentido de pertenencia, un compromiso, ¿cómo es? Un compromiso social, ético, que viene desde la academia y eso es lo que queremos aquí con Camila, ¿no? Sembrar como esa semillita para que comencemos desde la estrategia Liedno, empezar a divulgar, a sensibilizar de qué es la soberanía alimentaria y que empiece a ser como más permanente, más continuo, ya como tal en el plan de estudios. ¿Listo? Eso es todo, tutor Gamero. No sé si Camila quiere agregar algo. No, de mi parte, no, eso sería, pues hasta el momento en ese punto vamos. Como les decía, pues hoy precisamente en el foro está como el último actualización para análisis, revisión, seguir haciendo ajustes, los que vean convenientes. Entonces, digamos que hasta el momento ahí vamos, profe Gamero. Hola, ¿cómo me escuchan?
Muy bien, profe. ¿Sí lo escuchamos? Bueno, muy bien. Felicitaciones por su compromiso con el desarrollo del proyecto. Es un proyecto de alto impacto, no solamente en lo local, como ustedes lo han dicho, sino que es un proyecto de alto impacto que abarca lo regional, lo nacional y lo internacional. Eso es interesante, cómo ustedes desde el programa de licenciatura en educación abarcan todo ese escenario desde su cultura. Y como ustedes lo han dicho, no solamente la intención es que se quede en su georreferenciación, en la zona donde ustedes están ubicadas, donde están llevando a cabo el estudio, sino que se replique a nivel de todas las zonas, de todas las regiones, y que lo que buscamos con este módulo que ustedes están desarrollando es que se incluya como una fuente documental en los cursos de licenciatura en etnoeducación. Por ejemplo, en el curso Orígenes y Fundamentos de la Etnoeducación. Este módulo, pues, podemos hacer esa experiencia significativa de utilizar esa fuente documental en el curso de Orígenes y Fundamentos de la Etnoeducación. Entonces, mirando toda esa investigación, todo ese estudio que ustedes vienen realizando desde la cocina soberana, que es rescatar y preservar el pensamiento ancestral, y lo están realizando desde un pensamiento educativo como nuestros indígenas, los sabedores, realizaban ese cuidado también por la naturaleza y también por nuestra salud. Es un proyecto pues que embarga muchas, como ustedes lo han dicho, muchas simbiosis. Por ejemplo, hablan de la espiritualidad, ¿sí? De la sanación espiritual. Entonces, miramos que desde las instituciones educativas, ¿sí? Desde las instituciones educativas, proyectándonos como nosotros desde la licenciatura en educación, ustedes a través de esta licenciatura están proyectando transformar también el currículo, cómo llegamos a la institución educativa, realizamos el diagnóstico, realizamos ese tema del problema, que la importancia de que dentro de las instituciones educativas de nuestras comunidades se hable de lo ancestral, y cómo a través de esa cultura que ustedes proponen de la cocina soberana es una herramienta pedagógica que permite al docente de la institución educativa crear una cátedra, ¿sí? Desde la cátedra por ejemplo, de la cátedra etnoeducativa, cátedra de los pastos, acá donde yo estoy, cátedra Zenú, porque es que este proyecto está abarcando también la zona Caribe, donde están los indígenas Zenú, es donde están los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están todas esas comunidades indígenas. Y algo importante que ustedes decían, no, que este proyecto no solamente va a abarcar de pronto el programa de licenciatura en educación, puede darse la transversalidad en en otros programas que ofrece la UNAD, y que liderado por el programa de licenciatura en educación. Igualmente interesante cuando se presenta una convocatoria, poder participar en la convocatoria, no solamente como publicación de libros, de una revista, sino como una convocatoria que a veces realiza el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a las comunidades indígenas, en cuanto a lo ancestral, y eso contribuiría a la formación de lo que ustedes dicen, lo local, lo nacional y lo regional. Mire que desde el programa, les cuento que desde el programa de licenciatura en pedagogía infantil se participó en una convocatoria del ICBF y se logró ganar esa convocatoria,
donde se va a sensibilizar a un grupo de madres, de mujeres, cabeza de hogar. Igualmente con esto les vendo la idea, estar siempre atentos a la expectativa, cualquiera convocatoria que se presente a nivel de educación intercultural, a nivel de lo no educativo, estar ahí pendiente para poder presentar este proyecto interesante que está para grandes cosas. Ahora, también en el aspecto espiritual que ustedes trabajan, el aspecto académico, es todo ese proceso que ustedes hablan de la parte pedagógica, de todos esos ejes temáticos. También podemos hablar de emprendimiento, de cómo a través de esta cocina soberana podemos hablar de un emprendimiento a través de la cual todos esos productos que son productos saludables, productos ambientales y que no hablamos de cero químico, ¿verdad? Porque de pronto ahí no están utilizando de pronto herbicidas, pesticidas, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, Utilizan de claro, pronto, serían productos no, orgánicos, tendría que ser orgánico, ajá, ancestral, sí, sí, nada de, o sea, realmente nada que tenga que ver con las semillas genéticamente modificadas, ni herbicidas, ni agrotóxicos. Claro que sí, tendría que enmarcarse en eso. excelente, muy bien. Porque en investigaciones que se han realizado, por ejemplo, existen algunas matas que uno dice por acá, árboles que son, por ejemplo, que repelen a los insectos. Por ejemplo, la maracuyá, la flor tiene un olor, no sé si ustedes cómo conocerán allá la maracuyá, que se hace un jugo rico. Ese olor, ese perfume repele a muchos insectos. Entonces, de aquí que esto es importante, el proyecto de la cocina soberana, desde la cultura de los pastos, y cómo nosotros lo importante es no imprimirle esa parte de la contaminación ambiental, porque si nosotros de pronto decimos, ah, no, pero es que vamos a utilizar químicos, pesticidas, entonces allí eso es vende, por eso es este proyecto de alto impacto. Y este proyecto es importante cuando se presenta una convocatoria en no educativa. Yo creo que ustedes participaron el primer semestre en una ponencia. Entonces yo estuve por ahí, parece que estuvieron ustedes allí. Eso es interesante que ustedes den a conocer su proyecto. Entonces ustedes le imprimen en la parte espiritual, la parte académica, la dimensión ambiental, ¿sí? Toda esa cultura se imprime desde las escuelas y comunidades indígenas. Interesante, interesante este proyecto etnoeducativo y que es un proyecto de inclusión social, de inclusión social. Todo, por ejemplo, lo podemos aplicar, por ejemplo, el profesor de licenciatura en matemática, desde su área, desde su institución, puede trabajar el proyecto. El profesor de artística puede trabajar el proyecto. El profesor de lenguas modernas con énfasis en inglés puede trabajar el proyecto. Es decir, no solamente este proyecto es para que lo trabajen desde la licenciatura en etnoeducación, lo que son etnoeducadores, no, sino que dentro de todo este proceso hay que reunirse con el rector, con el coordinador y comprometer desde el rector hasta el coordinador para hacer esa tarea interesante. Y que cuando ustedes ya terminen las prácticas pedagógicas y se titulen, y sé que van a lograr hacer unas excelentes docentes del programa de licenciatura en educación, realizar esta propuesta y seguir adelante con su proyecto que está para grandes cosas. Es un proyecto de alto impacto. No sé si este proyecto ustedes lo han presentado en convocatoria Red Call, Sinodo Pasto, donde ustedes están ubicados, o en convocatoria de encuentro zonal de investigación que se realizó en el primer periodo. Ahora viene un encuentro intersonal, que este encuentro intersonal es de la UNAD. Entonces estaremos ahí en contacto también para que ustedes logren presentar este proyecto, que es importante, como dice uno, darlo a conocer,
o sea, está para grandes cosas. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Recibimos sus palabras muy bien y de verdad que pues ha sido un trabajo que ya hemos venido trabajando desde, valga la redundancia, desde las anteriores prácticas. Y pues me parece interesante, ¿no? Que sea considerado esa posibilidad de incluirlo al curso de orígenes y fundamentos, porque pues dentro de la malla, pues es de los primeros cursos, ¿cierto? Que uno mira en educación. Entonces, qué interesante que desde el inicio se empiece como a analizar, como repensar y cada estudiante que llegue pues ya vea la importancia de lo que es su territorio, su localidad, sus saberes, lo que lo rodea, lo que implica ese conocimiento, ¿no? Entonces ya inclusive el, cada estudiante nos vamos a sentir mucho más fortalecidos y orgullosos quizás de nuestro territorio, ¿no? O esas cátedras que usted también dice que hay esa posibilidad, pues qué interesante porque de eso se trata la investigación, ¿no? Que genere esa incertidumbre, aporte, esos acuerdos, esos nuevos intereses, digámoslo así, por nuestra cultura, ¿no? Y esa transformación, llevarlo desde lo local, pero también sabiendo pues que nuestra universidad es virtual, tener esta posibilidad de llevarlo mucho más allá, ¿no? También desde lo virtual, que es una herramienta muy importante también para conocer estos espacios y estos temas tan importantes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, tutor Gamero, Camila. Igualmente coincido con Camila. Realmente, cuando decidimos plantear esta propuesta, surgió un poco de eso, ¿no? Digamos, de que sentíamos que nos faltó más desde lo que es, desde el currículo, ¿no? Que este tema de soberanía alimentaria que es tan importante, pues casi no lo vimos, solo lo vimos por iniciativa propia, ¿sí? Por la iniciativa de nosotras en el desarrollo, sí, en la etnografía de nosotras empezar como a indagar un poco más de qué es esto de la soberanía, la agroecología, la sustentabilidad. Entonces, realmente con lo que usted nos comenta, pues nos da, ¿no? Como esa motivación para ver si logramos, ojalá se pueda articular en esos cursos o como fuente, porque usted lo decía, como fuente de información, ¿sí? Como fuente documental, porque el módulo de profundización, de hecho, pues al final, digamos, deja como una opción que es realizar una propuesta didáctica que libre, ¿no? Que sea con ese enfoque de educación transformadora, ¿sí? Entonces, y que tenga como eje eso de la cocina soberana, de la soberanía alimentaria, de la sostenibilidad o de la autonomía o de la gobernanza territorial, ¿sí? De todos estos horizontes alternativos de los que yo hablaba a lo largo de la exposición. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por esas ideas que nos da para poder nosotras seguir trabajando en esto, nos motiva realmente. Profe Pedro, ¿está por ahí? Tenía estaba hablando acá y tenía el micrófono cerrado. Bueno, interesante lo que ustedes hablan del currículo, el currículo propio. Sé que, por ejemplo, sucede en todas las zonas de Colombia que en algunas instituciones educativas no existe un currículo propio, ¿sí? Entonces, esto, como les digo yo, este proyecto está para grandes cosas y vino para quedarse, ¿sí? Vino para quedarse porque a través de la Ley General de Educación, la Ley 115, la Constitución Política de Colombia, el decreto 804 que habla del PEC, del Proyecto Educativo Indígena,
¿sí? Nos permite a nosotros, como educadores, el currículo propio. El currículo propio. Entonces tenemos todo ese proceso de como de nuestra cultura propia, impactar las instituciones educativas. Este es una propuesta, una estrategia pedagógica intercultural, ¿sí? Intercultural. Y igualmente podemos presentar, ustedes pueden presentar esta propuesta en la alcaldía, en la gobernación, etcétera. Y ustedes desde la UNAD, desde su centro, la inquietud con su docente que está en su centro, la idea de que es importante que desde la Secretaría de Educación Municipal o departamental conozcan estas investigaciones que están contribuyendo a la cultura de fortalecimiento del pensamiento ancestral a través de lo educativo. Es decir, que desde la escuela. Tutor, ¿se le silenció el micrófono? Bueno, que desde las escuelas y comunidades se invita al padre de familia, al sabedor, no solamente los estudiantes de la institución, no solamente los docentes, sino invitar a la comunidad educativa, sabedores, padres de familia, las madres. O sea, esto es un movimiento pedagógico curricular que va a permitir grandes cosas. La felicito de verdad, satisfecho con hacer parte de esta investigación, hacer parte de todo este proceso curricular, y la intención es que ustedes, ahora cuando se presente la convocatoria, el encuentro intersonal de investigación, ustedes puedan participar, porque es un evento no solamente nacional, sino un evento internacional, y ustedes puedan participar allí, y ahí en ese escenario también hacen grandes aportes a las investigaciones que ustedes realizan. No sé si tienen otro comentario. Desde mi rol de tutor, felicitarlas por ese amor que le imprimen a esta investigación. Muchas gracias, tutor. De mi parte, solamente una duda ya con relación al curso, y es, para esta ocasión, ¿se puede hacer diario de campo de este encuentro, teniendo en cuenta pues que salió muy nutrido, entonces quería saber si puedo hacer diario de campo de este encuentro? Sí, podemos hacer un diario de campo. Ustedes están en la estrategia leyendo, ¿verdad? Sí, Y entonces señor. ustedes aquí pueden hacer un diario de campo de la temática que desarrollamos, y saldría un diario de campo de este escenario. Perfecto, muchísimas gracias. Camila, ¿algo adicional? Sí, profe, yo tenía la duda porque en la fase 5 nos pide video, ¿cierto? Entonces, Sí, pues, lo hemos venido trabajando. En el anterior práctica 2 presentamos cada una pues el mismo tema. Entonces, quería confirmar eso si lo hacíamos así también. Serían las sí, presentaciones en Canva y hacer el video, ¿cierto, profe? sí, claro, como lo estipula la rúbrica, la guía. Recuerden que que tiene que ser algo diferenciador, como nos dejó las recomendaciones la profe María Botina. Sí, al hacer el video, sé que ustedes van a expresar, o sea, es diferente de pronto cuando están haciendo el video, hace de pronto la misma idea, sino que hace Mayerline o la que hace Camila, ¿sí? Entonces, ya ustedes me entienden esas recomendaciones que nos dio la profe Botina. Yo creo que tenemos programado un último encuentro, ¿verdad? ¿Para cuándo es? Ah, está pendiente. A ver, profe, ¿cuándo podríamos? Porque Mayerly no puede los miércoles, le queda No, difícil. Entonces, ustedes me dicen si pueden los jueves. Yo me acuerdo los jueves, y ya el último encuentro sería ya, ¿sí? el jueves. Por mí está bien, el jueves en la tarde, ¿cierto? Jueves Próximo 6, jueves, ¿verdad?
No sé si para Mayerly le queda bien. Sí, me queda bien. Ahí sería ya, digamos, ahí que abordaríamos, tutor, en ese Bueno, encuentro. bueno, en ese encuentro podemos abordar de pronto ya finalizar, revisar los formatos, que todo esté bien, de pronto Cierto. de alguna duda que tengamos para el paso 5, miramos allí y nos preparamos para el ejercicio. Listo. Perfecto, tutor. Entonces yo me ¿Sí? acojo también al jueves, me queda muy bien ese día. El Pues, jueves de- próximo. ¿a qué horas estaría bien? ¿A las 3? ¿Les parece bien? Sí, el jueves 6, ¿verdad? Ustedes me dicen la hora a las 3 de la tarde, ¿puede ser? O ustedes hoy se ingresaron a la A las jueves 2. 6, jueves 6 Sí, de junio. sí, No, pero estuvo bien. Jueves sí. 6 de junio, ¿a qué hora nos vemos? Yo me Eh, ajusto al horario de Camila, por lo que ella tiene más ocupaciones por Hora, fuera. Entonces, Camila, me ajusto a tu horario. ¿Les parece bien a las 3 de la tarde? Sí, sí, no hay sí, problema. claro. Sí, Listo, listo, listo. Me listo. recuerdan Entonces, la reunión el miércoles para mandarle la invitación. perfecto, tutor. Te agradezco muchísimo. Entonces, me despido. Tengo una hijita que tengo que atender. Bueno.